Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha generado muchísima expectativa y, la verdad, también bastante controversia. Estamos hablando de un posible enfrentamiento, de una explosión mediática, protagonizada por dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que se dice es fuerte, es impactante y podría cambiar la percepción que tenemos de esta popular pareja de actores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este lío, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades, porque créeme, en este canal siempre tenemos algo jugoso que contar. La noticia ha explotado como una bomba, y es que según informaciones que circulan con gran velocidad y que han sido recogidas por varios medios de comunicación especializados en el mundo del entretenimiento, la talentosa y bellísima actriz turca Demet Özdemir, a quien conocemos por tantos papeles icónicos, habría explotado contra su excompañero y supuesta expareja, Can Yaman. Y ojo, no estamos hablando de un simple desaire o un comentario leve, no, la cosa va en serio, y las palabras que se le atribuyen a Demet son contundentes, calificando la situación como una auténtica vergüenza. Imagínense la magnitud de esto. Demet Özdemir, conocida por su elegancia y su mesura, y Can Yaman, que siempre ha tenido una presencia mediática, bueno, digamos que bastante llamativa. La combinación de estos dos nombres en una situación de conflicto tan abierto, y con palabras tan fuertes, ha dejado a todos boquiabiertos. Pero, ¿qué es lo que ha podido llevar a Demet Özdemir a emitir una declaración tan tajante? Las razones detrás de esta supuesta explosión no están del todo claras, y como suele suceder en estos casos, hay varias versiones circulando. Algunos apuntan a que todo esto se debe a las constantes especulaciones sobre su relación pasada con Can Yaman, especulaciones que al parecer nunca han terminado de disiparse por completo. Recuerden que ambos protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, y la química en pantalla fue tan palpable, tan intensa, que los fans automáticamente los shippearon y desearon que esa relación traspasara la ficción. Y aunque en su momento hubo rumores y señales de que algo más podría estar sucediendo entre ellos, nunca se confirmó oficialmente nada de manera concluyente. Sin embargo, las menciones a su pasada relación, o a la supuesta relación, siguen apareciendo una y otra vez en entrevistas, redes sociales y artículos de prensa, y parece que para Demet esto se ha convertido en una carga insoportable. Imagínense estar constantemente respondiendo sobre un capítulo de tu vida que quizás ya has cerrado, o que nunca existió tal cual lo pintan. Para un artista, y más aún para una figura pública tan expuesta como Demet Özdemir, esto puede ser agotador y frustrante. Se dice que las palabras que habría utilizado Demet, calificando la situación de vergüenza, serían una respuesta directa a las últimas declaraciones de Can Yaman, o quizás a comentarios que él ha hecho recientemente que la han salpicado indirectamente. Sin embargo, hasta el momento, ni Demet Özdemir ni Can Yaman han emitido comunicados oficiales confirmando o desmintiendo esta información. Todo se basa en filtraciones y en lo que se dice en los pasillos del espectáculo turco, lo cual, como bien sabemos, a veces es muy acertado y otras veces, bueno, pura especulación. Lo cierto es que Can Yaman, desde que su fama se disparó a nivel internacional, ha sido objeto de muchísima atención mediática. Su físico, su carisma, sus relaciones sentimentales, todo genera revuelo. Y Demet Özdemir por su parte ha logrado consolidar una carrera sólida y respetada, destacándose por su talento y por su profesionalismo. Han sido, digamos, dos trayectorias que se cruzaron en un momento dado, dejando una huella imborrable en la memoria de los fans de Erkencikus. Pero parece que esa huella, para Demet, se ha vuelto pesada de llevar. Una de las teorías que cobra más fuerza es que Can Yaman, en alguna entrevista o aparición pública reciente, habría hecho algún comentario que Demet Özdemir sintió como una falta de respeto, o como una forma de revivir un pasado que ella prefiere dejar atrás. Quizás mencionó su relación de forma inapropiada, o tal vez se refirió a ella de una manera que no le gustó. Las palabras vergüenza sugieren un sentimiento de incomodidad profunda, de sentirse expuesta de una forma que no desea, o de que la situación que se está ventilando públicamente es algo que a ella le resulta bochornoso. La presión mediática sobre las relaciones pasadas de los actores puede ser inmensa. Los fans a menudo desean que la química que ven en pantalla se traslade a la vida real y cuando esto no sucede o cuando la relación termina, el escrutinio y las preguntas persisten. Para Demet, que ha avanzado en su carrera y ha construido una imagen de profesionalismo y discreción,
estas constantes referencias a un pasado romántico con Can Yaman pueden sentirse como un intento de disminuir sus logros actuales o de encasillarla en un rol que ella ya ha superado. No es la primera vez que vemos a artistas reaccionar de forma contundente ante la presión mediática. El mundo del espectáculo es un campo minado de rumores, cotilleos y especulaciones, y mantenerse al margen de todo eso es un desafío constante. Demet Özdemir siempre ha sido vista como una figura serena, una profesional dedicada, alguien que pone su trabajo por encima de todo. Por eso una reacción tan efusiva, tan apasionada, como la que se le atribuye, llama poderosamente la atención y nos hace pensar que ha llegado a un límite, un punto donde la paciencia se ha agotado. La forma en que los medios y los fans se involucran en la vida personal de los famosos puede ser invasiva y, en ocasiones, perjudicial para su bienestar emocional y profesional. El hecho de que se la presente como explotando o sintiendo vergüenza por comentarios de Can Yaman sugiere que estos comentarios, de alguna manera, la han hecho sentir menospreciada, expuesta o incómoda en un nivel personal y profesional. Las redes sociales, por supuesto, han explotado con esta noticia. Los fans de Demet Özdemir están divididos. Unos la apoyan incondicionalmente, entendiendo su frustración y celebrando su valentía al alzar la voz. Otros, quizás más nostálgicos de la pareja que formaron en la serie, lamentan este distanciamiento y esperan que puedan reconciliarse o al menos mantener una relación cordial. Y por otro lado, están los seguidores de Can Yaman, quienes a menudo defienden a su ídolo ante cualquier crítica, argumentando que él no ha hecho nada malo o que las acusaciones son exageradas. Es un torbellino de opiniones y reacciones que solo demuestra el gran impacto que estas dos figuras tienen en el público y la intensidad con la que se viven las historias de las celebridades turcas a nivel mundial. La lealtad de los fandoms puede ser feroz, y en este caso, ha quedado patente la polarización de las opiniones. Lo que sí es innegable es que esta supuesta explosión de Demet Özdemir pone de manifiesto un aspecto fundamental del mundo del entretenimiento, la delgada línea entre la vida profesional y la vida privada de los artistas. Cuando se trabaja en pareja en un proyecto tan exitoso como una serie de televisión, la química trasciende la pantalla, y el público empieza a demandar una continuación de esa conexión en la vida real. Y cuando esa conexión no se da, o se disuelve, el escrutinio y las especulaciones pueden volverse, como parece que le ha sucedido a Demet, una verdadera tortura. La industria del entretenimiento, si bien es un espacio de fantasía y entretenimiento, también puede ser un terreno inhóspito para quienes buscan mantener cierta distancia entre su vida pública y su esfera privada. La constante necesidad de complacer a los fans y de generar contenido para los medios puede llevar a situaciones donde los límites se difuminan de manera perjudicial. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que son figuras públicas. Si bien es cierto que admiramos su talento y nos entretenemos con sus vidas, no debemos olvidar que detrás de los personajes y de las cámaras, hay seres humanos con sus propios sentimientos, sus propios límites y sus propias historias que en ocasiones prefieren mantener en privado. La palabra vergüenza que se le atribuye a Demet Özdemir es un grito de auxilio, una señal de que se ha cruzado un límite, y que la presión mediática ha llegado a un punto insostenible para ella. La constante especulación sobre sus relaciones, sus compañeros de trabajo y su vida personal puede ser agotadora y erosionar su bienestar. Es fundamental recordar que los artistas, a pesar de su fama, merecen respeto y un espacio personal para construir sus vidas fuera del escrutinio público. Aún queda por ver cómo evoluciona esta situación. Si habrá algún tipo de declaración oficial, si Can Yaman responderá, o si esto quedará en un rumor más de tantos que circulan en el mundo del espectáculo. La incertidumbre es un ingrediente clave en el circo mediático, y a menudo, estas historias se desvanecen tan rápido como aparecieron. Sin embargo, lo que sí está claro es que Demet Özdemir, con esta supuesta reacción, ha demostrado tener carácter y no estar dispuesta a tolerar más lo que considera una falta de respeto o una invasión a su espacio personal. Y eso, para muchos, es digno de admiración. Al final, cada uno tiene derecho a poner límites y a defender su propia paz y bienestar, independientemente de su profesión o nivel de fama. La valentía de alzar la voz, incluso cuando se teme la reacción del público o de los medios, es un acto de fortaleza personal. En resumen, hemos explorado la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, una noticia que ha causado gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las posibles causas, desde las continuas especulaciones sobre su relación pasada hasta las recientes declaraciones que habrían llevado a Demet a calificar la situación de vergüenza.
Hemos reflexionado sobre la presión mediática que enfrentan los artistas y la importancia de respetar su privacidad. Hemos visto cómo las redes sociales han reaccionado y cómo los fans se han dividido ante esta controversia. Y aunque los detalles exactos siguen siendo un misterio, la magnitud de esta supuesta reacción nos deja pensando en los límites y las consecuencias de la exposición pública en la vida de las estrellas. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que, detrás de la fama y el glamour, existen personas con emociones y necesidades de privacidad que deben ser respetadas. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino, y es importante que los artistas, como Demet Özdemir, tengan la libertad de establecer sus propios límites y proteger su bienestar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y debatir sobre un tema tan candente. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet tiene razón en sentirse así? ¿Qué consejo le darían? ¿Piensan que Can Yaman ha cruzado una línea? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes, porque la opinión de mi comunidad es lo más valioso para mí. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden regalarme un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de lo que está pasando en el fascinante mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos contenido nuevo. No se queden afuera de ninguna de nuestras primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias del mundo del entretenimiento, más análisis y, quién sabe, quizás con más novedades sobre este apasionante tema. Hasta la próxima y cuídense mucho.